Vamos a iniciar. Primero con rapidez y velocidad para nosotros poder decir que la rapidez no es lo mismo que la velocidad. Debemos de entender primero que existen las llamadas magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellas que no tienen más información más que un número y una unidad. Por ejemplo, 3 kilogramos a 2 horas, 15 minutos, 20 segundos, 10 grados centígrados, 3 metros, caminé 3 metros. O la caja tenía 3 metros de longitud, o no sé. Unidades que son solo números con unidad. Magnitudes que son números con unidades. Pero también existen las magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son un poquito más complejas o completas. Por ejemplo, desplazamiento. Vamos a suponer que está el profesor frente a un acantilado con los ojos vendados y ustedes le dicen, profesor, cuidado, dé 3 pasos. ¿Será importante decirle hacia dónde dé los 3 pasos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será importante decirle en qué dirección, en qué sentido? Yo también considero que sí, porque si no, pues imagínense, habría que conseguir otro profesor. Y bueno, al final, estas magnitudes vectoriales son vectoriales porque tienen o cumplen con 3 características. Una magnitud vectorial tiene, por supuesto, la magnitud, que es el número, la dirección, que es de alguna forma hacia dónde se dirige, y el sentido, que también puede ser tal vez un poquito confuso con la dirección, pero ahorita en la siguiente diapositiva vamos a aclarar la diferencia entre dirección y sentido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, siendo así, la rapidez es un escalar, porque solo es una distancia recorrida en un tiempo transcurrido. Y la velocidad es un vector, es vectorial. ¿Por qué? Porque implica una magnitud, un desplazamiento que tiene dirección y sentido y un tiempo transcurrido. Entonces, si hablamos de escalares, tenemos rapidez. Si hablamos de vectoriales, hablamos de velocidad. En general, en el lenguaje cotidiano, en el discurso cotidiano, las llegamos a escuchar e incluso las llegamos a decir indistintamente a primera vista o en la primera escucha, ¿no? Pero nosotros en ocasiones, sabiendo bien la diferencia entre velocidad y rapidez, damos la información complementando a la una o a la otra, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver un poquito más del tema, nada más déjenme terminar con las expresiones algebraicas, los modelos matemáticos que definen lo que es la rapidez o la velocidad. Si queremos saber cuál es la rapidez media, entonces tenemos que considerar que nosotros vamos a tener que realizar una división de la distancia recorrida entre el tiempo que le tomó recorrer esta distancia. Si yo hago esa división, voy a tener una rapidez media, voy a calcularla, ¿no? Pero, ¿qué sucede si yo lo que quiero conocer es la distancia que se recorrió en un determinado tiempo? Bueno, pues esta distancia la voy a despejar y todo lo que le estorba lo voy a pasar del otro lado. Si la t está dividiendo, pues pasa del otro lado multiplicando. Y por tanto,
la distancia recorrida va a ser igual a la velocidad que ya estaba del otro lado del igual, multiplicada por el tiempo, que como estaba dividiendo, pasa multiplicando, y entonces yo con esa expresión matemática puedo calcular la distancia recorrida por un móvil que tenía determinada rapidez y que tardó determinado tiempo en transcurrir. Pero, ¿qué sucedería si yo no quiero calcular ni la rapidez media ni la distancia, sino el tiempo que tardó un objeto en llegar? Pues si quiero conocer el tiempo, pues los datos que debo de tener es la rapidez a la que viajaba y la distancia que recorrió. Y entonces ya podré saber el tiempo. Pero ¿cómo queda la expresión algebraica, la expresión matemática para calcular el tiempo? Yo aquí tengo despejado la velocidad o rapidez. Aquí tengo despejada la distancia, pero ¿cómo quedaría despejado el tiempo? Bueno, pues podríamos hacer el mismo despeje de la ecuación por medio de o con ayuda de la operación inversa. Es decir, si yo quiero conocer el tiempo, lo que me estorba es la velocidad. Por lo tanto, la velocidad la tengo que quitar de este lado del igual. Y si está multiplicando, pues la velocidad va a pasar dividiendo, ¿sí? Entonces, el tiempo que tarde va a ser igual a la distancia entre la velocidad, ¿sí? Bueno, pues estos son las posibles expresiones de esta fórmula, pero bueno, también tenemos estos triángulos que nos ayudan a realizar despejes gráficos, así se llaman. A lo mejor les sirven. Vamos a ver si se entiende. En estos métodos gráficos, pues debemos de ordenar las variables de forma correcta. Aquí el punto importante es poner la distancia arriba. Si la distancia está arriba, no va a haber falla. No importa que la velocidad esté a la derecha o que la velocidad esté a la izquierda y el tiempo igual. Mientras la distancia esté arriba, con eso es más que suficiente. Y vamos a explicar. Si yo quiero calcular la velocidad y no me sé la fórmula, pues lo que hago es tapar la fórmula. En la fórmula, la velocidad. Quiero calcular velocidad, tapo la fórmula, la V, o la distancia, ¿no? La rapidez, perdón. ¿Y qué me queda? Me queda una distancia y un tiempo. Pero resulta que la distancia queda arriba y el tiempo queda abajo. Entonces estamos hablando de una división, distancia entre tiempo. Y coincide justamente con la fórmula de la velocidad. La velocidad es distancia entre tiempo. Bueno, pues aquí está, distancia entre tiempo. Pero ¿qué sucede si yo lo que quiero calcular es la distancia? Bueno, pues si quiero calcular la distancia, voy a tapar la D de distancia. La tapo y lo que me queda es velocidad y tiempo, pero con la característica de que ya no está una sobre la otra, sino están seguidas. Cuando dos letras están seguidas, pues habla de un producto, velocidad por tiempo, ¿sí? Y cuando queremos calcular el tiempo, lo que hacemos es tapar la letra T. Y lo que nos queda es una distancia y una velocidad, una sobre la otra. Entonces tenemos distancia entre velocidad, es lo que tenemos que realizar para calcular el tiempo, ¿vale? Entonces, estos son un método gráfico para visualizar de mejor manera los tres despejes de la ecuación y por supuesto, pues que sea un poco más claro sus expresiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues vamos a continuar. Vamos a realizar dos ejercicios rápidos. Determina la velocidad
a la que se desplaza un tren que viaja hacia, hacia la ciudad más cercana al, al norte, sí tarda 2 horas en llegar y recorre 500 kilómetros, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está el enunciado y aquí podríamos decir, bueno, pero ¿cómo voy a calcular la velocidad si lo que recorre es una distancia de 500 metros? Y dijimos que si era una distancia, pues nada más era rapidez, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que aquí el problema nos dice que se desplaza. Un desplazamiento es una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque tiene una dirección, un sentido. Dice hacia la ciudad más cercana al norte. Entonces ya sabemos en qué dirección viaja. Por lo tanto, es un desplazamiento, pero por supuesto recorre una distancia, ¿no?, de 500 kilómetros. Pero sabemos que es desplazamiento. Entonces, ahí estamos de forma correcta calculando la velocidad, ¿no? Entonces, pues está muy sencillo, ¿no? Datos, fórmula, sustitución y resultado. Bueno. No pongo esto. Datos, ¿qué datos nos da el problema? Pues nos dice que tarda 2 horas, entonces eso es un tiempo, 2 horas. Y nos dice que recorre 500 kilómetros, pues los 500 kilómetros deben ser una distancia. Ya si decimos que son 500 kilómetros hacia el norte, pues es un desplazamiento. ¿Cuál es la fórmula? A ver, aquí. Si yo quiero calcular la velocidad, tapo la letra B y me queda distancia entre tiempo, ¿sale? Está muy, muy sencillo. Y seguramente ustedes ya tienen la respuesta. Sustitución B igual a distancia, 500 kilómetros, entre lo voy a poner abajo para que no nos vayamos a confundir, entre 2 horas y entonces, ¿cuánto nos da? La velocidad a la que se desplaza el tren es de, ¿alguno ya tiene el resultado? Bueno, pues es de 200 kilómetros por hora, ¿sale? Bueno, pues ahí está nuestro ejercicio, calculamos velocidad. Vamos a hacer otro rápido. Determina
la distancia recorrida por un avión que viaja hacia el este con una velocidad de 300 metros por segundo y tarda 15 horas en llegar a su destino. Listo, bueno, pues aquí estamos calculando una distancia, pero esa distancia tiene una dirección hacia el este. Entonces, esa distancia recorrida al final va a ser un desplazamiento, porque pues la intención es una línea recta hacia el este. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar la distancia? Datos, fórmula, sustitución y resultado, ¿no? Entonces, datos, ¿qué datos del problema? Pues da, una velocidad de 300 metros por segundo. Entonces lo voy a poner aquí. Velocidad es igual a 300 metros por segundo. Esto debía ser un igual. Y el tiempo que tarda es igual a 15 horas. Sí. Entonces, la fórmula, si queremos calcular distancia, pues es D igual a, si tapo la D, va a ser velocidad por tiempo. Solo que aquí hay un pequeño detalle que debemos de considerar. La distancia, si yo sustituyo, serían 300 metros por segundo por 15 horas. Y no podría yo hacer esta operación directamente. Podemos hacer dos cosas, Francisco. Podemos convertir las horas a segundos o podemos convertir la velocidad a kilómetros por hora. Cualquiera de las dos es válida. Yo te diría, si convertimos a segundos, la distancia va a ser enorme, porque va a ser en metros, ¿no? O sea, la distancia recorrida en 15 horas a 300 metros por segundo va a ser una distancia con muchísimos ceros. Entonces, a lo mejor no nos conviene expresar la distancia en metros y por tanto, no sería lo más recomendable convertir las 15 horas a segundos. Lo que podría hacer es convertir los 300 metros por segundo a kilómetros y ya tendríamos la distancia en kilómetros. Probablemente sería más común, ¿no? Dar esas distancias tan grandes en kilómetros. Entonces, pues vamos a convertir la velocidad que tenemos en 300 metros por segundo
por segundo, pues los queremos convertir a kilómetros por hora. Si yo quiero hacer la conversión de kilómetros por hora, yo tendría que tener mis factores de conversión. Yo sé que un kilómetro son 1000 metros, entonces ahí está mi primer factor. Y también sé que una hora, ¿cuántos segundos hay en una hora? 3600 segundos. ¿Por qué? Porque si en una hora hay 60 minutos y en cada minuto hay 60 segundos, pues entonces 60 por 60 son 3600 segundos. ¿De acuerdo? Entonces yo con esto lo que voy a poder hacer es eliminar unidades. Los metros sobre metros se eliminan. Los segundos y segundos arriba y abajo se eliminan. Y lo que las unidades que me van a quedar son 3 kilómetros por hora. Bueno, perdón, kilómetros por hora, ¿vale? Bueno, pues yo hago las operaciones. Yo tengo que multiplicar 300 por 1 por 3600, dividirlo entre 1000 y dividirlo entre 1. No tiene sentido ni multiplicar por 1 ni dividir entre 1. Entonces, pues nada más podríamos decir que es 300 por 3600 entre 1000. Pero bueno, pues si andamos en esto de eliminar, pues podríamos quitarle un 0 o 2 ceros arriba y le quitamos 2 ceros arriba. Y no alteramos en nada la operación. El caso es que si ya le estoy quitando ceros, pues le quito otro 0 abajo y arriba digo, pues es 3.6. Al final, 3600 entre 1000, 3600 entre 1000, lo que era 3600 entre 1000, nos da 3.6. Entonces yo puedo decir que no voy a multiplicar por 3600, ni voy a dividir entre 1000, simplemente lo voy a multiplicar por 3.6 y con eso yo ya puedo tener mi velocidad en kilómetros por hora. ¿Y cuánto me da? 300 por 3.6. 300 por 3.6 me da... Ok, nada más que una vez nada más, ¿no? José Manuel, exacto, kilómetros por hora. Listo, entonces yo aquí ya nada más tendría que sustituir 1080 kilómetros por hora. Y entonces ahora sí, multiplicarlo por 15, ya tengo horas y horas. Entonces, pues ya hago mi operación, 1080 por 15. ¿Y cuánto me da? Muy bien, 16,200 kilómetros. Y esa es la distancia recorrida hacia el este por ese avión. ¿De acuerdo? Muy bien. Y